Quiero compartir con usted mi opinión. La democracia, para que sea real, tiene que tener un ente como es el Tribunal Supremo de Elecciones, no solamente velando por las elecciones nacionales, también debería estar muy atento a velar por los procesos internos de los partidos, por lo que llamamos convenciones. El costo que se ha establecido en algunos partidos políticos para poder participar de una elección en ocasiones es descomunal. Se vuelve un costo que lo que permite es que algunos partidos políticos sean raptados por la plutocracia, por aquellos que tienen muchos recursos y se apropian de partidos políticos tratando de evitar con los costos que establecen la participación ciudadana. Los partidos políticos nuestros vienen viviendo una crisis profunda. Cuando revisamos las estadísticas, difícilmente el 35% de los costarricenses tienen partido político y un 65% se encuentra totalmente alejado de su afiliación partidaria. Esto se debe también mucho a esos costos que se establecen para procesos internos. Creo que el Tribunal Supremo de Elecciones tiene que ser más proactivo, que lo ha dejado de ser hace muchos años, e intentar de alguna manera que los partidos políticos se vean obligados a guardar recursos o a tener costos más apropiados para desarrollar sus procesos internos. De lo contrario, hablar de democracia con partidos raptados por los grandes intereses económicos es sencillamente hablar de una falacia. Esa es mi opinión. Los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. El éxito de una persona profesional se logra con educación de alto nivel. Seguí escribiendo tu historia en la Universidad Estatal a Distancia UNED. Matrícula web en uned.ac.cr del 10 al 15 de mayo. WhatsApp 8822-3557. Teléfono 2527-2000. En nuestro siguiente programa hablaremos de las 5 enfermedades que afectan mayormente la salud de los costarricenses. Si quiere cuidar su corazón, debe prevenir estos padecimientos. ¿Cuáles son y cómo los puede evitar? Se lo contamos en Doctor Salud. No se lo pierda este lunes a las 6 de la tarde por Multimedios. Y sin tomar un avión, viajar por el mundo a través de las noticias. De lunes a viernes viajaremos por el mundo para informarle todo sobre el acontecer internacional junto a Alejandro Ramírez en Telediario Internacional. Lunes a viernes, 10 de la mañana, solo por Canal 8. Buenas noches, amigos y amigas. Estamos aquí el día de hoy con dos expertos en temas de política, dos analistas
y vamos a hablar de partidos políticos y de la crisis de la democracia, especialmente en nuestro país. Para ello contamos con Fanny Ramírez Esquivel, quien es analista, como les decía, y consultora internacional en temas de comunicación política, y el doctor Rotzai Rosales Valladares, politólogo e investigador en temas de partidos políticos y financiamiento a nivel latinoamericano. A ambos un placer tenerlos por acá nuevamente. Siempre que comparto con ambos los programas me son muy alabados por los televidentes y hoy tengo la suerte de tenerlos a ambos. Caray, buenas noches. Muy buenas noches, encantada de estar acá de nuevo. Gracias, Fanny. Arranquemos. Estamos en una crisis de partidos políticos en Costa Rica que podríamos enfocarla desde un dato objetivo, diciendo que si acaso un 30-35% de la gente se identifica como un partido político, un 65% no tiene partido político, pero por otro lado también encontramos el problema del financiamiento de los partidos políticos, que no logran establecer estructuras permanentes o oficinas, al menos una oficina permanente con una secretaria, no logran, y aquellos que lo logran dependen mucho, tanto para los procesos internos como para la administración, de donaciones de gente muy poderosa. ¿Qué análisis podríamos hacer al respecto? Empezaría con el respeto de las damas con don Rotzai Rosales, y porque tengo otra pregunta después para Fanny. Bueno, encantado, muy buenas noches, un gusto, Fanny, Claudio, televidentes. Bien, empecemos a preguntarnos por qué se necesita plata y para qué lo requieren los partidos políticos. Se está poniendo un ejemplo muy claro, Claudio, y es la inexistencia de los partidos políticos fuera del periodo electoral. Se supone que los partidos políticos, más allá de la función electoral estrictamente, tienen otra serie de funciones en las que sí, es cierto, antes los ejercían de manera monopólica y ahora ya no. Socialización política, movilización, educación política, formación, comunicación política, etcétera. Y esas actividades y funciones, poco a poco, no olvidemos que desde la época de don Daniel Uber ya se advertía, los partidos políticos no se convirtieron en otra cosa más que relevantes en época electoral, maquinarias electorales, de ahí donde sale la denominación, con las que son hoy, dicho sea de paso, muy bien conocidos, porque es lo único que hacen. Los partidos políticos solamente hoy, de sus 7 u 8 funciones tradicionales, solamente realizan las funciones institucionales, no las sociales. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque ya no tiene vínculos con la sociedad, por eso se le llaman funciones sociales. Ahora las funciones institucionales las hacen los partidos o las hacen las candidaturas independientes en otros países. Si aquí se habilitara serían igual. Estoy seguro, por supuesto, es una hipótesis de trabajo, estoy seguro que si se habilitan las candidaturas independientes, la libre postulación u otras opciones más allá de los partidos políticos, miles de costarricenses estarían muy felices. Porque los partidos políticos son intrascendentes fuera de las campañas electorales. El financiamiento servía para eso, o sirve para eso. El financiamiento político, no de las campañas electorales, porque aquí hay 3 tipos de financiamiento: financiamiento político en general, financiamiento de campañas y financiamiento de partidos. Si el financiamiento sirviera para los partidos políticos, tendríamos entonces una importante suma de dinero para cada uno de ellos, dependiendo por supuesto de su caudal electoral, pero no para actividades electorales, sino para estas otras que les he mencionado, justamente, de formación política, socialización, de tener sedes, ¿verdad? No que esperar a que la gente vaya a ellos, sino los partidos yendo hacia la gente con sedes descentralizadas, como sucede en muchos países de América Latina, etcétera, etcétera. Eso se llama institucionalización de los partidos políticos. Aquí no existe institucionalización, no hay un solo partido relativamente bien institucionalizado. El más grande, porque todos son chiquitillos, dicho sea de paso, en efecto, anda ahí del 20%, ¿verdad? Menos del 20%, y es Liberación, ¿verdad? Y anda, es irrelevante socialmente. ¿Quién lo vota, verdad? Y quién vota, ciertamente, los partidos políticos. El financiamiento, entonces, no es malo. El problema, y ya podríamos hablar de otra cosa, es que los partidos han sido parte importante, si no los principales protagonistas, sino los otros son los donadores o los donantes privados, que podríamos hablar ahora de eso, legales e ilegales. Pero el otro gran responsable de que el financiamiento
se cuestione hoy son básicamente los partidos políticos. El dinero en la política es inevitable. Ojo que no estoy soñando románticamente. Y en la política democrática es necesario el dinero, ¿verdad? Incluso el dinero público. Es más, yo abogo por una financiación pública total, pero eso es otro tema. Entonces es necesario. El dinero en la política y en política democrática es necesario. El asunto es que se supone que en democracia la política debería controlar y definir el uso del dinero. Pero en nuestro caso, y lamentablemente de muchos países de América Latina, es el dinero el que hoy controla a la política y a la política democrática, además, porque no hay ningún proceso de democratización. ¿Y qué hacemos? ¿Verdad? Lo que han hecho los políticos, las personas dedicadas a la política, los miembros de los partidos políticos, Claudio, ha sido la opción que yo llamo populista más barata, en el que, dicho sea paso, cae en todo el mundo con ese amago, y es reducir la deuda pública. Por simple aritmética, ¿qué sucede cuando se reduce la deuda pública? Los partidos, que ya de por sí son pobres, ¿verdad? Somos pobres. Y ustedes lo están viviendo. Sí. Salen desesperadamente a buscar plata donde sea. Solo en la elección pasada, toda esa plata que se fueron a buscar ya ni siquiera se queda en el sistema bancario nacional, dicho sea de paso. Pero ahí están afuera del país. Ahí para ir a hacer el puente y oír a Fanny, ahí agregaría yo que el ciudadano pide también, por desconocimiento, por lo que sea, pide que se disminuya la deuda política que dan los partidos, que da el Estado a los partidos, por lo que sea, porque hay gente que hace negocio con los dineros del Estado y poco valora la gente la necesidad de ese financiamiento público en una campaña electoral. Bueno, es que si nosotros, yo siento que esa apatía que tiene el ciudadano hacia los partidos políticos responde en gran medida a ese divorcio que hay o a esa respuesta inexistente de lo que los partidos políticos están dando a la gente. Entonces, en realidad es un pensamiento muy lineal. Yo no quiero que se invierta en algo ni en estructuras que no sirven para nada, en el sentido de que no me están dando a mí como ciudadano la respuesta a las demandas y las necesidades que nosotros tenemos. Y son, como bien decíamos anteriormente, maquinarias electorales que llegan cada 4 años a pedir los votos y se desaparecen. ¿Por qué voy a invertir yo el dinero de mis impuestos en un partido político o en procesos electorales donde son unos cuantos líderes que están reciclados y se mantienen constantemente en el mismo ciclo y realmente no se ven esos espacios donde puede participar más personas, donde pueden haber más voces dentro de los partidos políticos y al contrario surgen entonces estos otros emergentes partidos políticos donde las estructuras de los partidos tradicionales no solamente no responden a esas necesidades, pero tampoco dan espacios a que haya esa participación. Y es que realmente los partidos donde estamos desde el enfoque y desde cómo se construyen, deberíamos de pensar de que efectivamente son estructuras que deberían de estar manteniendo una escucha activa de cuáles son las necesidades, cuáles son las demandas, para poder establecer una hoja de ruta, de dar esa respuesta y un modelo de desarrollo para el país. Pero eso es inexistente y lo vemos en el proceso en el que tenemos ahorita. O sea, uno escucha los discursos políticos que hay, quita un candidato, pone otro y prácticamente los discursos son muy parecidos. Algunos matices en la retórica, pero es lo mismo y no hay una conexión y no hay ese vínculo que debería existir con la ciudadanía. Ahora, pues, ambos de una u otra forma están tocando el tema de la institucionalidad carente de los partidos políticos y la muestra más fehaciente de esa falta de institucionalidad no es solamente el no tener un local, que muy pocos lo tienen, sino que hay otro elemento mucho más grave, que por ejemplo la estructura del partido político, su directorio o su asamblea no tiene ningún control sobre diputados, sobre ministros, sobre el presidente de la República, sobre los regidores y los alcaldes
que han llegado a representar esos partidos en diferentes instancias de poder. Son pintados en la pared. Entonces también esa institucionalidad va por lo irrelevante que se vuelve ser presidente o secretario de un partido político al cual difícilmente le hacen caso, y mucho menos a las instancias de ética y de reclamos electorales. No hay ninguna relación entre unos y otros. No hay petición de cuentas y ahí es responsabilidad ciudadana, pero no hay rendición de cuentas y esa es responsabilidad institucional de los partidos políticos. Entonces hay una complicidad. Y Fanny también exponía, me parece correctamente, la pregunta, el cuestionamiento de fondo que se hace y que impulsa a que se tomen medidas populistas como la que se acaba de aprobar reduciendo la deuda pública. Iniciativa del diputado Viales. Hoy cuestionado. Bueno. Iniciativa del diputado Viales. Ahí lo dejamos. Sí. Iniciativa del diputado Viales, pero votada, lo voy a decir sin un empacho, en complicidad por la inmensa mayoría de los diputados y diputados de la Asamblea Legislativa. Porque se fueron con el amago electoral. No hay nada más bonito decirle a la ciudadanía, miren, reducimos la deuda pública, sus impuestos no se van a dirigir acá. Sí, pero le están diciendo entonces a los financistas nacionales y transnacionales tienen todo el campo abierto para que vengan a invertir y apoderarse finalmente de los procesos de toma de decisión. Porque ellos no lo ejercen directamente. Las personas que se postulan a cargos de representación, como los diputados, el presidente, etcétera, tienen que responder y ser responsables socialmente frente a eso. Pero el financista privado, que finalmente es el que se apodera de las donaciones y de toda una estructura paralela de donaciones que no pasan por el control y la fiscalización del Tribunal Supremo de Elecciones y mucho menos eventualmente ningún caso irregular que debería estar tramitándose en el Ministerio Público. Y tenemos, Claudio y Fanny, ustedes recordarán, solo en el periodo 2002 a la fecha, tenemos a 7 partidos ya inducidos judicialmente, a 3 con una condena penal. Y se siguen destapando casos desde el año 2002 que nuestro sistema jurídico, porque el tribunal, a mi juicio, ha actuado relativamente bien, pero ya cuando se meten esos casos en la fiscalía y donde correspondan, misteriosamente se les da largas y no sucede absolutamente nada. ¿Qué pasó con los escándalos de Laura hacia el 2010 en Liberación Nacional? ¿Qué pasó con las investigaciones que se hicieron a donaciones en estructuras paralelas de donación, según indica? Porque yo no tengo inmunidad, ¿verdad? Según indican los diputados, ¿verdad? Específicamente José María Villalta, a la hora de defender su posición en la condena que recientemente se le hizo al PAC, ¿verdad? Decía cosas muy interesantes, porque tiene inmunidad. Una de ellas es que todos esos casos, ¿verdad? Se ha demostrado que existen esas estructuras paralelas en donde la ciudadanía no está poniendo ningún 5 de impuestos, por supuesto, pero sí están invirtiendo los financistas como los 1.000 millones de colones que recientemente un empresario autobusero dio gentilmente para financiar un partido político. 1.000 millones de colones. Porque no hay topes tampoco a las donaciones. Si Rotzai Rosales, yo lo he dicho en otros programas, Fanny lo sabe, tiene 1.000 millones de colones, me hago dueño no de uno. ¿De cuántos partidos? Claro, ¿a usted le interesaría que cuando escribió su candidatura, Rotzai Rosales, siendo amigo suyo y teniendo 1.000 millones, no le hubiera donado 30 milloncillos para que se inscribiera? Claro, yo se lo decía ahora a Fanny fuera del micrófono. Pero usted entonces se convierte en esclavo mío. Sí, en esclavo mío. Pero yo le comentaba a Fanny ahora, en el caso particular mío, y lo digo abiertamente, fue toda una novela. Yo te decía ahora, vos, ¿verdad? Yo no vuelvo a estar en un proceso de esto. Lo hice porque ya me había metido, pero me parece que buscar 29 millones de dólares es una tarea para gente normal, de clase media, es una tarea casi imposible. O sea, es una muralla, Rotzai, Fanny, es una muralla para que ciertas personas no puedan llegar a tener acceso al poder o que se hinquen ante otros intereses que los van a llevar ahí. Y yo en broma le decía a Fanny, el único compromiso de la lista de los 300 donadores que yo tengo, lo tengo con 8 o 9 amigos que me dijeron, mira, yo te ayudo, pero que la mujer no sepa nada, que mi esposa no se entere, es el único compromiso. Pero no es fácil hacer esa tarea en el transcurrir de esos dineros que se vuelven inalcanzables. Yo quisiera sumar a la conversación que tenemos, a ver, ¿cómo se ha ido transformando la sociedad?
cuáles son las dinámicas que tenemos y cómo los partidos siguen enquistados en una estructura completamente rígida que no se ha adaptado a esos cambios sociales que hemos tenido. Esto me lleva también, bueno, sabemos que los partidos son de las instituciones peores valoradas por las personas en general en Latinoamérica, pero Costa Rica no es la excepción. Y también, más allá de Latinoamérica. O sea, cuando hablamos de partidos políticos, realmente la imagen es muy mala. Cuando hablamos de líderes políticos, también es muy mala la imagen. Si se mete alguien en política que ha tenido una trayectoria intachable, entonces de pronto, ¿para qué se mete ahí si todos son unos ladrones, verdad? O era un corrupto solapado. Exactamente. Entonces, uno ve cómo hay una serie de connotaciones que me parece importante también mencionarlas, porque esto lo que hace es generar una percepción de donde, de una u otra manera, la gente buena no debería de meterse. Exacto. Y esto es muy peligroso, porque entonces caemos en algunas interpretaciones, por ejemplo, de que la experiencia mantiene el cambio, de que la experiencia es lo que hace que realmente las cosas salgan adelante, de que las cosas que se están dando, los resultados que tenemos es porque tenemos gente pues que no ha tenido una trayectoria en esto. Pero si uno lo ve y lo analiza con otros marcos, digamos, de sentido y otros marcos de la vida cotidiana, en realidad la experiencia no está asociada directamente con la excelencia. No necesariamente. No por tener experiencia soy la mejor persona, y eso me parece importante. A veces experiencia es sinónimo de mañas. También. Bueno, también, ¿verdad? ¿No? O sea, echa la ley, echa la trampa, dicen algún sector. Pero ¿por qué traigo esto? Porque si nosotros vemos una serie de factores y vamos sumando, y a propósito del tema del financiamiento, está hecho para que algunos intereses mantengan el poder, y el poder yo lo entiendo como esa capacidad de incidir en la toma de decisiones. Entonces mantienen el poder en una estructura que decimos democrática, entre comillas, pero que en realidad está con unos hilos muy bien amarrados para que siga funcionando como está. Entonces la sociedad sigue evolucionando, pero los partidos políticos no se transforman a la misma velocidad porque simplemente no conviene que se transformen. Y entonces cerramos los portillos. Por ejemplo, esto del financiamiento es muy fácil desde una estructura política consolidada, de una u otra manera, digámoslo así, manipular todo lo que implica el financiamiento de los partidos políticos. Y entonces hablar es populista, hablar de lo que son los salarios, por ejemplo, de los políticos, hablar de lo caro que salen las elecciones, de lo caro, e incluso estas modificaciones que se hicieron del financiamiento fue en media pandemia, cuando se supone que los recursos tenían que destinarse a la atención de la pandemia, pero no era absurdo pensar en un tren. No. ¿Verdad? O sea, sí era absurdo pensar en que el financiamiento de los partidos teníamos que recortarlo, pero no era absurdo pensar en un tren de lujo que en este momento que ni siquiera podíamos salir, ¿verdad? Exacto. Y era una propuesta como súper innovadora, ¿verdad? Para algún sector era importante ese tren. Y entonces aquí es donde conectamos los puntos. Sí, ¿cuál era ese sector y por qué? Y por qué ese era un proyecto que sí era interesante. Ahí es donde está la factura que cobran algunos sectores. Y con intereses. Y clarito, con un ejemplo muy puntual. No, lo que estás poniendo es buenísimo. Y para continuarlo con Rochay, bueno, resulta que nos limitan a veces la visión de la democracia al ejercicio del voto. Cuando la democracia, eso es solo un instrumento. La verdad es que la democracia es el bien común, es la justicia social, es mucho más grande que el ejercicio del voto. Pero si ese ejercicio del voto está condicionado a votar a aquellos que han sido seleccionados por esa plutocracia que tiene intereses particulares, pues definitivamente hablar de democracia se vuelve hasta ficticio. Sí, pero otra vez, desde el punto de vista retórico, discursivo y de una narrativa engañosa, es muy sexy, es muy llamativo. ¿Quién se va a decir antidemócrata? ¿Verdad? O sea, es como ahora, inventamos palabras para que están cargadas de valor, pero no sabemos su significado, ¿verdad? Ingobernabilidad, democracia, ¿verdad? Que han servido además como
literalmente fetiches para que la gente tome decisiones, creyendo que se está atacando el problema, pero sin ver realmente el problema en sí, que es lo que estamos hablando en este momento. Fanny hablaba de algo que me parece, además, absolutamente trascendente, irrelevante, y que tal vez justifica la votación esta en donde se redujo la deuda pública. Se aprovechan los momentos, ¿verdad? Desde el punto de vista de la comunicación, Fanny nos dará cátedra sobre eso, es identificar el momentum, ¿verdad? Llevar ese timing político, ¿verdad? Para que en algún determinada coyuntura, como la que estábamos sufriendo y la seguimos sufriendo, de la insanidad de nuestras finanzas públicas, en la que todo el mundo habla del déficit, en la que todo el mundo habla de los impuestos, etcétera, etcétera, presentar una propuesta de esa naturaleza, que repito, a mí me sorprendió que todas y todos lo apoyaran efusivamente. Entonces, hasta contradictorio resulta, efectivamente, que voten una iniciativa de esa naturaleza y después pidan, se rasgan las vestiduras, ¿verdad? Nombrando comisiones de investigación y acusando, teóricamente, a los partidos políticos a sabiendas que de ese resultado en sede legislativa no va a trascender. Como no ha trascendido en la Comisión de Gastos e Ingresos, se negaron en este periodo, solo hablar de este periodo, en la Comisión de Gastos e Ingresos, pregúntenle a las señoras y señores diputados por qué se negaron a no estudiar o investigar las estructuras paralelas claramente identificadas en el financiamiento hacia restauración. Dicho por uno de sus propios diputados, denunciado por uno de sus propios diputados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenían los votos en la Asamblea para impedirlo, como lo impedían antes la Unidad y lo impedía Liberación Nacional para investigar esos casos que estamos hablando desde el 2002. Por otro lado, estamos hablando ya de partidos de esos que Fanny dice emergentes, por eso los recupero. Entonces, resulta que los partidos lo que se hacen es cambiarse sus vestiduras, pero las personas siguen siendo igual, Fanny, siguen siendo las mismas incluso, tránsfugas, ¿verdad? De un lado para otro, que ven en la formación de partidos un gran negocio, un gran negocio. ¿Por qué también la Comisión de Gastos e Ingresos de la Asamblea Legislativa se negó en este periodo a investigar el caso de los 1.000 millones y esos son compras de bonos de gestión, que es la peor barbaridad? Después podríamos hablar de los bonos de deuda pública. Pero sirvió esa donación de 1.000 millones para destapar, dichosamente, las irregularidades de financiamiento, pero chocaron con la pared de los votos en la Asamblea Legislativa, porque empezando por la propia fracción del PIN y otros diputados y diputadas impidieron que se investigara. O sea, ya ni siquiera, es que vean, hay que tener más cara que espalda, perdonen que diga eso, pero ¿cómo es posible que se presente frente a la ciudadanía, ¿verdad?, diciendo, yo voy a hacer A, B, C y D, pero cuando me levantan mis irregularidades, cuando se ve amenazada eventualmente mi legitimidad social, ¿cuál es el miedo? No, ellos votan en contra para impedir siquiera un proceso político de investigación, el ejercicio del control político que tiene que tener la Asamblea Legislativa. Hay una complicidad en todos ellos. ¿Por qué? Porque todos, o la gran mayoría, dependen del financiamiento, que esos no son muchos, dicho sea de paso. No son tantos. No son tantos. No son tantos. No, en este país no son muchos los que tengan 1.000 millones, supongo. Para mí eso es una suma estratosférica. Pero no son muchos, espero, las personas que tengan esa cantidad de dinero y que le invierten no solo en un partido político, el negocio está en apostar a varias. Sí, claro. Y entonces tener controlado, yo después como financista... Un casino político. Es un casino. Y lo promueve directamente y con mayor énfasis los bonos de deuda pública, que es un gran negocio. Aquí, Claudio, Fanny, ustedes saben, yo tengo más de 15 años de estar hablando de financiamiento, ¿verdad? Y me he sentido como Juan el Bautista en el desierto, comiendo grillos, ¿verdad? Nadie me da pelota, ¿verdad? Hasta fecha muy reciente. ¿Por qué? Fanny ya lo dijo. Porque no conviene. A mí me alegra, estoy feliz. Ya estoy casi en mis últimos años de la universidad, etcétera. Pero sería muy feliz si finalmente eso que como una gotica fuimos hablando sobre el gran negocio que hay detrás de las campañas electorales y de la política en general, se empiece siquiera a discutir, y se empiece a discutir desde las aulas,
que es donde nos formamos también nuestras visiones, esas, idílicas y mitológicas sobre la democracia y la paz en Costa Rica, pura mitología, ¿verdad? En lugar de estarnos enfocando en la formación de personas ciudadanas críticas, integradas y respetuosas de la institucionalidad, por supuesto, ¿verdad? Porque ahora entonces van a decir, Roxay es un antisistémico, otra palabreja, otro fetiche, es antisistémico o antiinstitucional, cuando uno provee y trata de ventilar y discutir temas críticos y polémicos. En aras de mejorar el sistema. Exactamente, entonces se te descalifica de alguna manera, con alguna falacia. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. El éxito de una persona profesional se logra con educación de alto nivel. Seguí escribiendo tu historia en la Universidad Estatal a Distancia UNED. Matrícula web en uned.ac.cr del 10 al 15 de mayo. WhatsApp 8822-3557. Teléfono 2527-2000. Estamos en Cómplices del Descubierto. Mariano, gracias por apuntarte. Mariano está desde Argentina. Sí. ¿Eso es ahora? Sí, te está oyendo. No, es cómplice. Saludalo, Mariano, para que vea que estás aquí. Estamos en vivo. Ay, No sé cuál mensaje acá, pero bueno, nos acomodamos. Qué grande. Hola, hola. Invitarlos, por supuesto, a que conozcan quién queda en Descubierto esta semana. Y está con nosotros Pablo Gabas. ¿Quieren ver cómo me dejan al descubierto? No se pierdan el programa. El Diagnóstico, un espacio para que usted nos comunique sus dudas e inquietudes, para dar a conocer diferentes opiniones sobre temas de interés actual. Acompáñenos todos los días. El Diagnóstico, de lunes a viernes por Telediario en directo, de 1:30 a 2 de la tarde, solo por Canal 8. A mí me encanta la sabiduría popular, porque detrás de las frases que se construyen, y a veces todos estos temas los hablamos como con lenguaje muy técnico, que la gente a veces no entiende qué es lo que está pasando y se vuelve complicada la política, a propósito para que la gente no participe, claro. Porque yo no puedo participar en algo que no entiendo o que desconozco o que me hacen toda una serie de planteamientos. Te interrumpo nada más para agregarte eso para que la gente para fortalecer, cerrar las para puertas. fortalecer esa idea tuya. Ahora que yo estoy en esta quijotada, hay gente que inclusive no es gente humilde, sino de clase media, que me dice: yo voy a colar, pero yo no sé nada de política. Entonces yo me cuestiono qué es lo que tiene que saber para participar en política. Correcto, bueno,
el sistema es tan nefasto, pues lo toca decir así, que está hecho para reproducirse. Y como decíamos anteriormente, los que están adentro hacen las reglas del juego, porque incluso eso, o sea, para que las reglas del juego cambien, la gente que está ahí adentro en la asamblea y el poder ejecutivo, el poder legislativo e incluso el judicial tienen que asumir un papel protagónico y socarse esa faja y tomar decisiones que incluso van a ser en contra de esos intereses que están financiando toda la maquinaria detrás. Entonces, cuando la gente está tan resfriada con la política, no andan tan mal. Así y eso también, porque a veces se subestima la inteligencia de las personas. El olfato está bien, o sea, hay algunos, digamos, hilos que están bastante dañados, hay una médula ahí que está muy podrida en la política y eso hace que también la gente buena no quiera entrar en la política. O sea, sienta como ese rechazo para entrar en un mundo que no necesariamente comprendemos, en un mundo donde los buenos no están invitados, porque son incómodos. Son un riesgo. Son incómodos, son como una piedrita en el zapato, pero no por 100 metros, ¿verdad? Sino por un largo periodo me va a estar estorbando ahí. Entonces, estos elementos, si nosotros analizamos todos estos elementos, los sumamos a esa crisis de los partidos donde la gente no tiene digamos, una afiliación a los partidos políticos y donde vemos, y lo quiero llevar a esto, y donde vemos que hay un 60% de personas que no tienen o no quieren ir a votar, vea qué fácil se lo estamos poniendo, porque le estamos sirviendo la mesa para que con poquitos votos los malos puedan seguir gobernando este país. El ejemplo de las municipalidades. Entre menos gente vote, es mejor para que las cosas sigan como están. Y eso es un llamado que yo creo que también tenemos que ir destapando. El abstencionismo y la gente que se aparta de la política, lo único que hacemos es permitirles que jueguen solitos en su cancha. Entonces cada vez nos tenemos que involucrar más, cada vez es más importante que realmente se oigan estas problemáticas abordadas con un lenguaje coloquial, con un lenguaje claro para que podamos entender cómo es que detrás de, no es un partido político, cómo se le apuesta a todos los partidos para que realmente la cosa siga funcionando igual. Pero es que no sirve que sepamos, Claudio. No sirve. No sirve. Y yo trato de decirlo. Y en cuanto saque uno la cabeza, se la tratan de cortar. Es que no funciona, Fanny, que entendamos. ¿Por qué aquí nadie hablaba de financiamiento político? Porque es muy difícil. Yo no entiendo nada de los bonos de deuda. Me da pereza. Esos temas de los ricos y de los millonarios que pueden apostar. Yo no, con costos de alguna donación de 5,000 colones al mes. Alfa o que sea, ¿verdad? Entonces es un asunto de los que saben, ¿verdad? No, se nos forma desde el principio para que no sepamos y no veamos. Y eso no lo estamos descubriendo ahora, ¿verdad? O sea, lo descubrió la teoría política hace, sí, los aparatos ideológicos del Estado y el primero es la educación, ¿verdad? Ustedes lo saben. Y en la educación formal, además de la informal, la cotidiana, la de la calle, ¿verdad? La que deberían estar haciendo también los partidos políticos, etcétera, se nos impide que veamos con claridad los temas que son más sensibles. Juguemos, traigamos distraídos con trenes y ¿verdad? Con las presas y con otro poco de cosas. Démosles alguna concesión, derechos humanos, ¿verdad? Que les suene llamativo y popular, tal cosa. Lo cual no estoy diciendo que sea mal. Eso es parte del ejercicio de gobierno. Tiene que involucrar todo eso, pero no exclusivamente. ¿Qué se nos enseña en educación cívica? Perdón, mis queridos colegas de educación cívica no tienen la culpa, dicho sea de paso, ¿verdad? Pero ¿qué se enseña en educación cívica? Ese repaso, digamos, de mitos, nos remiten a Juan Santamaría. No es una formación ciudadana. Las generaciones de ahora, Claudio, Fanny, Claudio sí somos contemporáneos, Fanny es mucho más joven, pero cuando a nosotros nos hablaban de Tomás Guardia, ¿verdad? No sonaba tan largo. Julio Carrillo no sonaba tan lejano. Yo ahora les hablo a mis alumnos de Rodrigo Carazo o de Pepe Figueres y eso es el Antiguo Testamento, ¿verdad? O sea, muy lejano. Se nos enseña así, además, porque conviene, no como decía un amigo de Alberto Torres Rivas, paz descanse, es que lo que no sirve en las democracias estas financistas es
tener ciudadanas y ciudadanos. Lo que interesa es tener consumidores. Lo que interesa es que ruede la plata. Usted no vale por su cédula de identidad, donde se supone todas y todos somos idénticos, iguales, ante la ley. No, aquí interesa cuántas tarjetas de crédito tenga Claudio, porque lo hace de esa manera, lo hace ser un ciudadano superior. Pero hay un tema que tocaste vos, y se lo voy a preguntar a Fanny, porque Fanny, como experta en temas de comunicación, nos ilustrará, que es cuando vos hablaste de la socialización política que no hacen los partidos políticos, porque hay capas plutócratas ahí contentas en conseguir el dinero, entonces no hay un esfuerzo para sumar adhesiones, para sumar gente. De repente se pide como un requisito para inscribir una candidatura algunas adhesiones, pero es un mero requisito. No pasa de una complicación más. Pero esa socialización de los partidos políticos que tocaba Rotzai, Fanny, en el fondo es uno de los grandes problemas de alejamiento del ciudadano, que no encuentra ninguna relación interesante con un partido que no lo representa en absolutamente nada, que saben que es nada más también un requisito electoral para poder participar de un proceso en Costa Rica. Bueno, lo vemos no solamente en los partidos, también lo vemos en los gobiernos de turno. Cuando uno dice o cuando oye afirmaciones como yo estoy tomando las decisiones que tengo que tomar, no me importa que no tengamos respaldo popular, bueno, a mí se me para el pelo cuando escucho esas cosas, o sea, porque realmente... O como una diputada de Liberación Nacional de Limón, se me olvida el nombre, que dijo, no le tenemos miedo al pueblo, los diputados no le tenemos miedo al pueblo, entonces uno dice... Bueno, ¿cómo le van a tener si se eligen por listas cerradas? ¿Qué miedo le van a tener? O sea, por supuesto que no. Vamos a ver, y aquí eso me parece importante porque la socialización que se debería dar debería empezar por esa escucha activa de dónde realmente las personas están sintiendo que hay, que son los problemas que tienen y vea que están bien identificados. Cuando uno ve las encuestas, la gente habla del desempleo como un problema, de la situación económica como sus problemas más serios, de la mala gestión política, de la corrupción. Esos son los problemas que la gente identifica. ¿Y qué idioma habla los políticos? Déficit fiscal, Fondo Monetario Internacional, déficit PIB, fiscal, OCDE, o sea, ¿dónde está aquí el enlace entre lo que la gente está sintiendo, lo que la gente está viviendo y el idioma que está hablando esta gente? Pero se transforma en el momento en que llegan y ahí ya no les interesa lo que la gente está pensando, lo que la gente está sintiendo. Entonces ahí es donde uno se da cuenta para quién está gobernando esta gente, a quién le está hablando la política y la clase política. ¿A los votantes? No. Le está hablando a ciertos sectores que saben lo que es el Fondo Monetario Internacional, que saben lo importante que es el OCDE, que saben lo que son las transnacionales, que saben lo que son las zonas francas, pero no le está hablando los problemas de la gente, ni están viendo cómo resolver este problema, porque la reactivación económica aquí es un gran misterio. Pero pregunte en este momento de pandemia por el efecto que tuvo en las pequeñas y medianas empresas y en las micro. Pero vamos a ver a ciertos sectores cómo han sido golpeados. Los cuestionamientos de corrupción que hemos visto en algunas instituciones, ¿dónde está la respuesta a esos cuestionamientos? No hay. Entonces, ese gran vacío que existe entre, aquí no hay una comunicación, aquí hay una información dirigida cuando me conviene y el escandalito aquí para distraer mientras yo estoy haciendo aquí lo que tengo que hacer. Eso es lo que estamos viviendo en la política actual y es muy peligroso porque precisamente lo que se va logrando es que cada vez la gente diga, ni me interesa, todos son lo mismo de siempre, están gobernando. Cuando uno le pregunta a las personas cuál es la proporción o cómo piensan ellos que si se está gobernando para un grupo, 8 de cada 10 consideran que se está gobernando para un grupito. O sea, las personas lo tienen muy bien identificado. Pero hasta que las personas buenas no den el paso al frente y no quieran involucrarse realmente en política, lamentablemente el sistema no va a cambiar, porque solo no cambia. Eso es. Y se vuelve todo un riesgo que las personas buenas, como ustedes lo decían antes, participen en política. No, es que las personas buenas que se quieren meter en política, creo, Fanny, vos también lo dijiste, Claudio, ya somos sospechosas. ¿Verdad? O sea, si nos metemos en política, yo lo hago porque es mi objeto de estudio, no me queda más remedio. Yo nunca he aspirado ni a la
presidencia de la calle, de mi barrio. Del barrio. Ni espero hacerlo. Pero para quien sí se dedica a la política, hay que decir que, pues, pongámoslos otra vez románticos, era una virtud. Estar fuera de la política. Dicho por Maquiavelo, ¿verdad? Sí. Era una virtud, y desde la antigua Grecia era alguien que tenía un compromiso y una responsabilidad de tomar decisiones para todos. Es que la gente dimensionará eso, ¿verdad? Yo espero que sí, ¿verdad? Ahora que Fanny decía, que tengamos conciencia ciudadana, que es la reflexión de fondo que me gustaría recuperar. La gente ve claramente y se cuenta, ¿verdad? Para eso sirven los estudios de cultura política y de opinión pública. Se puede contar, y el algoritmo refleja muy bien, ¿verdad? Que 8 de cada 10 personas considera que solo se gobierna para un grupo. La pregunta es, ¿usted conoce el grupo? No, pero está en el imaginario. No, pero está en el imaginario, ¿verdad? Sí. Entonces, ya es bueno que la gente sepa que la democracia que vivimos es un mito que sea de mayorías. Está bien. Pero entonces es hora de empezar a ponerle nombres y apellidos y semblantes a esos grupos de presión y de interés que, manipulando, porque son títeres, a la mayoría de los tomadores de decisiones, son quienes realmente toman el poder y tienen nombres y apellidos. Ahora, recientemente, los medios de comunicación dominantes, hegemónicos, están sacando, ustedes vieron, a mí me encantó y me sorprendió, no sé por qué lo harán, pero están sacando las listas de donaciones. ¿Verdad? A vos, por cierto, creo que no lo han publicado. Es una lista de 297, leí que yo tenía que sentarme a hacerlo. Sí. Las cosas. Eso hasta hace, es que, bueno, yo estoy viendo épocas de cambio, ojalá sean positivas. Sí. Ahora hasta los medios de comunicación, a sabiendas de que ya son más ojos, avisores, los que están encima de eso, y dicen, no, hay que ponerse del lado de la ciudadanía, ¿verdad? Hay que ponerse del lado, aunque eventualmente también puede afectar mi negocio, ¿verdad? Porque los medios de comunicación son uno de los grandes beneficiados y los que se hacen muy mega millonarios en los procesos electorales, y Fanny lo sabe. Entonces, a ver, me parece que la ciudadanía progresivamente, ¿verdad?, se ha ido alejando, en efecto, de las instancias de representación, ¿verdad? En efecto, ustedes, todos los estudios de opinión, los partidos ocupan el último lugar del popularímetro, ¿verdad? Y no es casualidad, es que hay un evidente distanciamiento y un desencanto, desafección, como le quieran llamar, frente a la política, claro, viendo sus resultados. Pero todavía nos falta mucho por aprender y por formar para identificar realmente quiénes, porque no son las instituciones. A mí me da risa cuando hablan de las instituciones, ¿verdad? Como si fueran creadas por ángeles, ¿verdad? Y sin ningún tipo de manipulación y operación de seres humanos de carne y hueso, como somos nosotros. No, hay responsabilidades ciudadanas, pero no se quieren cambiar las reglas del juego. ¿Por qué no abren las listas en la presentación de candidaturas a las diputaciones? Lo estamos viendo a escala nacional. Pero no le falta ahí ser más proactivo al Tribunal Supremo de Elecciones. Claudio, es que no, el Tribunal Supremo de Elecciones no tiene iniciativa, ¿verdad? Y tiene además capacidad de veto, eventualmente, pero no tiene la posibilidad de presentar ellos y defender y discutir en el plenario y de votar proyectos de ley al respecto. El tribunal en el 2013, ¿verdad? Ojo que no lo estoy defendiendo a priori, ¿verdad? Aunque tengo grandes amigos ahí, pero lo cierto es que el tribunal en el 2013, ese fue el último año en que yo escuché una propuesta realmente seria, ya incluso en corriente legislativa, para ser tramitada en corriente legislativa, en donde se empezaba a tocar el tema de financiamiento, porque en el proceso del 2009, ese que con bombos y platillos dijeron que se había dado la gran reforma electoral, fue cosmética, le pasaron barniz a la pared podrida. Eso fue lo que hicieron. ¿Tocaron el tema de las circunscripciones? No. ¿Tocaron el tema de la fórmula electoral? No. ¿Tocaron los temas más sensibles del sistema de votación y postulación de listas y de votación? No. Los tres más sensibles. Y, por supuesto, el del dinero. El del dinero no había que tocarlo para nada, ¿verdad? Limitaron las donaciones a las sociedades anónimas, lo cual me parece bien, pero por otro lado le quitaron el tope a las donaciones,
¿verdad? Entonces el tribunal propuso quitar, 2013, entonces frente a esa situación el tribunal propone quitar los bonos, que ya para mí con eso empezarían muy bien, que es ese negocio de especulación en bolsa, ¿verdad? Y que se quiere que no entendamos todos. Segundo, propuso que el Estado, otra vez mala palabra porque ahí van mis impuestos, el Estado se hiciera cargo de repartir de manera equitativa las bandas en televisión. Ajá. El problema del radio me dicen que es diferente y ustedes que son comunicadores lo sabrán, pero ya esos países como México, imagínense, tienen un sistema gratuito y equitativo de cesión de bandas a todos los partidos políticos en México. Y las frecuencias son del Estado. Segunda iniciativa. Y tercera iniciativa, les tocaba el negocio en parte a los transportistas y también a los publicistas y a las casas encuestadoras. O sea, estaba tocando los hilos más sensibles de quienes se forran en dinero durante las campañas electorales. Pero tenemos mal formación ciudadana, porque los medios de comunicación, no solo los diputados, salen con un discurso populista. Los medios de comunicación se rasgan igualmente las vestiduras y dicen que la campaña sea solo de 2 días, para que no gastemos un 5. Cuando detrás tienen a sus jefes diciendo, ojalá sean de 3 años para tener plata todo el tiempo. Así es. Pero ahora, Fanny, no solamente está el tema del financiamiento, sino que cuando se logra demostrar algo que está mal, que hay algo corrupción, ya sea manejo, donaciones indebidas o manejo de los fondos públicos de forma indebida en los partidos políticos, no pasa nada. O sea, no se castiga, no se dice ese partido desaparece de 2 procesos electorales, ese partido no puede participar en las elecciones municipales. O sea, no hay castigo para el partido que se equivoca. Recientemente hubo un castigo para el Partido de Acción Ciudadana y nada pasó, y no es el primero que tiene un castigo. Han habido castigos en el Partido Movimiento Libertario y creo que también en Liberación y Unidad en algún momento. Y se castiga de alguna forma a las personas, pero también es cierto que muchas estructuras en muchas ocasiones son partícipes de esa malversación de los fondos o esa mala llegada de fondos a sus partidos políticos, a sus agrupaciones. Entonces también por ese lado debería haber un cambio de castigar a los partidos políticos cuando no cumplen con las reglas. Desde ese punto de vista, lo más peligroso es la credibilidad. La credibilidad que tienen no solamente los políticos, sino que tiene el sistema. Obviamente aquí entramos con un tema de la relación que hay entre los diferentes poderes, ¿verdad? Porque se hace la denuncia, se saca la prueba, y hasta que ya llega el último momento, se cae. Porque como hemos visto, o sea, se denuncia, se resuelve, pero no hay ningún resultado, digamos, a partidos que yo, digamos, siendo uno muy radical y como se maneja en otras cosas, a mí me hace mucha gracia porque a veces dicen, si esto fuera una empresa, pero cuando es esto, ahí no lo llevamos a él, ahí ya no lo comparten, no lo comparan con una empresa, porque si eso fuera una empresa, ahí más de un partido político ya no existiría. Así de sencillo, ni tendría ninguna posibilidad de que vuelva a postularse. ¿Cuál es la problemática más grande de esto? La credibilidad que tiene entonces no solamente el político de turno, no solamente el partido político, sino ya más el daño que se hace institucional a la democracia. Y ahí yo creo que sí entramos en un proceso muy peligroso. La gente cada vez cree menos que los políticos corruptos pueden tener alguna consecuencia a sus malos hechos. Tienen el tema de la impunidad, que eso no tiene ni pie ni cabeza, ¿verdad? O sea, si todos somos iguales, si todos somos ciudadanos iguales, si usted está actuando bien, ¿por qué tiene, digamos, ese tipo de beneficios frente a la ciudadanía y encima se da el tupé de no dar rendición de cuentas y no ser transparente su gestión? Sumamente peligroso en cuanto a la credibilidad, la confianza que se puede tener en esos que se supone son representantes. Eso es otro tema importante. Las personas que están en esos cargos políticos
Claro que tienen que dar rendición de cuentas y ser transparentes, porque me están representando. Yo les di mi voto para que me representaran, así que no es que si a mí me interesa lo que piensen o no, no, es que se le debe esa relación y esa respuesta a las demandas ciudadanas. Entonces, con estos hechos que hemos visto y que por supuesto en campaña salen mucho más, ¿verdad? Todos los escándalos, todos los malos usos de los fondos, toda esa, digamos, todo ese aparato que hay corrupto detrás del financiamiento de los partidos políticos, hay que decirlo como es, lo que hace es que evidentemente cada vez haya menos credibilidad en que realmente se esté dando un proceso transparente o que esas personas realmente estén respondiendo a las dinámicas, y volvemos otra vez a las demandas de la ciudadanía, ¿verdad? Ahí es todo un ciclo vicioso, un círculo vicioso donde se está reproduciendo y donde en algún momento nosotros tenemos que tomar la decisión como ciudadanos, y estos espacios sirven para que realmente se ponga en discusión aquello que nos han vendido como algo bueno, que no es nada bueno. O sea, lo barato sale caro, y lo que nos están diciendo que nos estamos ahorrando desde fondos públicos para que no haya financiamiento a los partidos, nos está saliendo muy caro por otro lado. Pero es interesante lo que decís, porque lo planteaba Rosay también anteriormente, y entonces me vuelve a la mente un articulito que escribí por ahí en marzo, hace más de un año, que cuando empezó la crisis del COVID, creo que fue en abril que lo escribí. Yo decía, porque todo el mundo muy preocupado por la crisis del COVID, que creo que es válido, hay que preocuparse porque es un hecho que existe y ha sido un problema a nivel mundial. Pero la gente también estaba dentro del marco del miedo muy dispuesta a ceder todos sus derechos democráticos, a ceder todas sus libertades de movimiento, de todo, por el miedo. Entonces vuelvo a lo que ustedes planteaban antes. Entonces muchas iniciativas que pueden ir desde esa reducción de los recursos para los procesos electorales hasta el cambio de jornadas laborales, que era toda una discusión que estaba antes del COVID y que había una gran oposición de los grupos gremiales y demás en relación a no disminuir la jornada, pero que también se aprobó con mucha facilidad en la Asamblea Legislativa. Entonces, esos problemas que empezamos a ver, que son difíciles de solucionar, hay gente muy avispada esperando el momento oportuno para meter el gol. Por supuesto, las crisis, vos sos politólogo, Fanny también estudió, las crisis son aprovechadas para bien y para mal. Claro. ¿Verdad? Las oportunidades son para el que esté listo. Claro. El problema es que son los vivazos y los corruptos, o las personas corruptas, las que se aprovechan, porque en política no hay espacios vacíos, y Fanny lo decía muy bien. El lugar, otra vez hay que decirlo, el lugar que dejamos viene a ser ocupado, no hay espacio vacío, viene a ser ocupado por alguien a lo mejor, y lo peor es que es a lo mejor el que menos deseamos que esté ahí en lugar mío, ¿verdad? Entonces hay una ventana de oportunidad, hay estudios en toda América Latina y en el planeta, el estudio de variaciones de democracia o BIDEM, por ejemplo, métanse, busquen BIDEM en internet y vean el mapa, es el mapa completo, el mapa mundi, ¿verdad? Y usted puede ¿cómo se diría? Hacer clic. Cliquear. Bueno, atropellemos el idioma. Hacer clic encima de cualquier país, Costa Rica apenas se ve ahí, en cualquier país, y le va a decir, y le va a presentar un elenco de derechos que han sido vulnerados y amenazados en función de o con el discurso de la pandemia, poniendo en peligro no solo la democracia liberal procedimental que tenemos, sino el Estado de Derecho, ¿verdad? Entonces, nada más para decir, se aprovechan las crisis como una oportunidad, para bien, pero también para mal. Sí. Solamente para agregar en ese sentido un tema importante, mucho cuidado con las decisiones que están tomando desde el Tribunal Supremo de Elecciones en el estado de emergencia, porque realmente hay que estar muy alerta también. Pueden terminar siendo cómplices sin darse cuenta. Yo piensa mal y acertarás. A mí hay cosas que me han despertado, digamos, cierta preocupación, que en esos ceder derechos que hemos dado, digamos, individuales,
Ahora pasemos también a unos derechos civiles importantes en cuanto al manejo de fechas. Han tenido suficiente tiempo para establecer y crear las reglas del juego para que sean acordes con todas las normas sanitarias y demás, pero no permitamos que haya un abuso o un atropello en el tema de la democracia de los próximos comicios electorales. Muchas gracias, Fanny. Muchas gracias, Rutsai. Siempre es un gusto tenerlos acá. Encantada. Y a ustedes las gracias por habernos acompañado. Los espero en 8 días aquí, donde usted disfruta la política con P mayúscula. Un abrazo. Bien, salud con lo que queda. En el caso mío.